A veces, la vida nos pone en situaciones donde tenemos que preguntarnos quiénes somos realmente. Y curiosamente, una de las historias que mejor explica ese proceso es la de un juguete, Buzz Lightyear. Porque Buzz no solo es un personaje animado, es un recordatorio de que todos, en algún momento, confundimos lo que creemos ser con lo que realmente somos. Desde el primer momento en Toy Story, Buzz aparece con una presencia que domina la habitación. No solo por su traje espacioso ni por ese casco brillante, sino por la forma en que habla, en que camina, en que observa todo como si estuviera analizando una misión. Él está convencido de que llegó para cumplir un propósito, y lo dice con una seguridad que, si lo pensamos, es casi tierna, pero también trágica. Porque Buzz no está actuando, no está presumiendo. Él realmente cree que es un guardián espacial, un héroe, alguien destinado a proteger planetas, combatir amenazas intergalácticas y liderar batallas épicas. Y eso es lo increíble. Buzz es la representación perfecta de una etapa de la vida que todos atravesamos. Esa etapa donde construimos una identidad basada en lo que pensamos que deberíamos ser, no en lo que realmente somos. A veces esa identidad la creamos por admiración, por presión, por miedo o simplemente porque necesitamos sentir que pertenecemos a algo. Pero el mundo real, o en su caso, la realidad de ser un juguete, siempre llega, siempre toca la puerta, y siempre exige sinceridad. Para Buzz, ese golpe llega cuando ve su propio comercial en la televisión. Ese instante es uno de los momentos más duros de toda la saga, porque ahí no solo se rompe una fantasía, se rompe una vida entera construida sobre ella. Nada hiere más que descubrir que lo que pensabas que eras, nunca fue real. La postura firme, la mirada orgullosa, la voz llena de convicción, todo se desploma. Es una caída emocional tan grande que literalmente lo deja tirado, sin ganas de moverse, sin rumbo, sin propósito. Y lo más interesante es que esa escena no es solo triste por lo que Buzz siente. Es triste porque todos hemos pasado por algo parecido. Un momento en que la realidad nos muestra una versión de nosotros mismos que no esperábamos ver. Un momento en que entendemos que no somos invencibles, que no somos únicos, que no somos perfectos, y que está bien no serlo. Ese derrumbe emocional es, en realidad, el primer paso hacia su transformación. Porque si Buzz nunca hubiera descubierto la verdad, jamás habría descubierto quién podía llegar a ser. El héroe que siempre quiso ser, no era el del espacio, era el que estaba justo ahí, en la habitación de un niño llamado Andy. Su caída no lo destruyó, lo despertó. Después de tocar fondo, Buzz Lightyear entra en una etapa que todos conocemos, la negación. Esa fase donde uno intenta aferrarse a lo que era, incluso cuando ya sabe que no puede volver atrás. Buzz trata de convencer a todos, incluso a sí mismo, de que todo sigue igual, que su misión sigue vigente, que su identidad no cambió, pero la verdad ya lo alcanzó, y por más que lo intente, ya no puede escapar de ella. Ahí es donde aparece Woody, y Woody no llega como un salvador, ni como un consejero, ni como un guía espiritual. Llega como alguien que también está completamente perdido, porque esa es otra verdad incómoda en Toy Story. Ninguno de los dos sabe realmente quién es sin la validación de Andy. Woody siente que lo están reemplazando. Buzz siente que su mundo no existe. Ambos pelean por un lugar que creen que necesitan para sentirse valiosos. Pero en medio de esa rivalidad, pasa algo inesperado. Sin quererlo, Woody se convierte en el primer espejo honesto de Buzz. Al principio se detestan, se sabotean, se hieren, pero cada choque entre ellos revela una parte de la verdad que Buzz no quería mirar. Woody le muestra, sin filtros, algo simple pero poderoso. Puedes no ser lo que creías y aún así tener un propósito. Ese es el inicio del vínculo entre ellos. Un vínculo que nace desde el conflicto, desde el choque de egos, desde el dolor compartido. Porque Woody también sabe lo que es sentirse pequeño, desplazado, inútil, y aunque él nunca lo dice en voz alta, entiende mejor que nadie lo que Buzz está sintiendo. Cuando ambos quedan atrapados fuera de la casa de Andy, la historia toma un giro importante. Por primera vez, Buzz no está recitando una misión ni interpretando un rol. Está simplemente enfrentando la vida tal y como es, sin trajes, sin ilusiones, sin discursos heroicos. Y ahí es donde empieza a surgir la verdadera fuerza del personaje. Buzz comienza a notar que no necesita ser un guardián espacial para actuar con valentía. No necesita poderes para ayudar. No necesita alas que funcionen para proteger a alguien. Lo único que necesita es decidir quién quiere ser a partir de ese momento. Ese es el verdadero nacimiento del héroe. En silencio, sin aplausos, sin público, sin galaxias que salvar. Solo un juguete intentando hacer lo correcto. Y ese gesto, tan sencillo y tan humano, es el que empieza a reconstruirlo desde adentro. Porque por primera vez, Buzz ya no está interpretando un papel. Está viviendo la verdad. Y esa verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la grandeza. Mientras Buzz Lightyear atraviesa ese proceso interno de romperse y reconstruirse,
crece, la historia empieza a mostrar algo más profundo, el valor de las decisiones pequeñas. Es fácil pensar que un héroe nace en medio de explosiones, sacrificios enormes o momentos épicos. Pero en Toy Story, el heroísmo nace en lo cotidiano, en lo mínimo, en lo que nadie ve. Buzz acompaña a Woody aún cuando no entiende por qué debería hacer. Lo sigue incluso cuando siente que nada tiene sentido. Lo ayuda incluso cuando aún no sabe quién es él mismo. Y es en esas acciones donde la película deja un mensaje clave. No necesitas tener la identidad resuelta para empezar a hacer lo correcto. A veces, avanzamos sin saber quiénes somos, y es en ese avance donde empezamos a descubrirlo. Cuando ambos terminan en la casa de Sid, aparece otro punto crucial, porque Sid no es solo un niño que destruye juguetes. Él representa algo más simbólico, el miedo a perderte en un lugar donde nada tiene sentido, un espacio caótico donde no hay reglas, ni orden, ni cariño. Ese cuarto es el reflejo de lo que Buzz siente por dentro, una especie de infierno emocional donde todo está roto, deformado, y donde nadie sabe si merece ser salvado. Y aún así, incluso en ese lugar, Buzz empieza a encontrar pequeñas chispas de propósito. Cada vez que trata de proteger a Woody, cada vez que intenta idear un plan, cada vez que respira hondo para no rendirse, se está convirtiendo en algo diferente, algo más grande que su caja, su manual o su discurso heroico. Porque en la casa de Sid aparece la prueba definitiva. No necesitas creer en ti para hacer algo valioso. Puedes sentirte destruido por dentro, confundido, sin rumbo, y aún así hacer un acto que cambia todo. Buzz no está buscando salvar galaxias en ese momento. Está intentando sobrevivir y proteger a alguien que, sin darse cuenta, ya se ha convertido en su amigo. Cuando se enfrentan al escape, Buzz toma una decisión que define toda su evolución. Trabaja en equipo. Y esa decisión, que parece simple, es enorme, porque un Buzz que vive en la fantasía nunca habría hecho eso. El Buzz del inicio actuaba solo. El Buzz del manual. El Buzz que recitaba misiones imaginarias. Ese Buzz quería protagonismo. Quería ser el elegido. Quería ser el héroe perfecto. Pero el Buzz que emerge en la casa de Sid entiende que la verdadera fuerza no está en ser el centro de la historia, sino en ser parte de algo más grande, en apoyar, en unir fuerzas, en confiar. Deja de ser un personaje aislado que cree que el mundo gira a su alrededor y empieza a convertirse en un amigo, en un aliado, en un verdadero compañero. Ese cambio silencioso es lo que lo transforma de juguete confundido en héroe real, no por ser poderoso, sino por ser humano. Y ahí es donde comienza la transición más importante de todas, la de dejar de ser quien creía ser para convertirse en alguien mucho más auténtico. Cuando Buzz Lightyear regresa al cuarto de Andy, ya no es el mismo. No vuelve como el guardián espacial que creía ser. Vuelve como alguien que ha entendido algo que muchos tardamos años en comprender, que tu valor no depende del título que crees que te define, sino del impacto que generas en quienes te rodean. Y en el cuarto de Andy ocurre algo muy especial, algo que pasa desapercibido en Toy Story 1, pero que se vuelve evidente cuando vuelves a ver la historia con ojos más maduros. Buzz empieza a ser parte del grupo, no como un líder, no como un personaje principal, sino como alguien que escucha, que coopera, que acompaña. Ese Buzz nuevo ya no necesita demostrar nada, ya no quiere protagonismo, ya no necesita que todos lo admiren, solo quiere estar ahí, presente, disponible, útil, y esa presencia silenciosa es uno de los rasgos más profundos de su evolución. En Toy Story 2, ese cambio se intensifica. Buzz es ahora un compañero confiable, alguien que actúa desde la razón, la calma y el enfoque. Cuando Woody es llevado al museo de Bonnie, Buzz no reacciona con ego, no piensa en si será el héroe del día, piensa en Woody, piensa en que un amigo se pierde, piensa en que alguien importante para él está en peligro, y sin dudarlo, arriesga todo para salvarlo. Pero ahí surge algo aún más poderoso. En ese viaje, él se encuentra cara a cara con otros Buzz, otros juguetes idénticos a él que siguen atrapados en la misma ilusión que él ya superó. Ellos hablan como él hablaba, se mueven como él se movía, creen en la misma misión falsa que él creyó durante tanto tiempo, y Buzz los mira como quien mira una foto vieja, una versión de sí mismo que ya no existe. Ese momento es importante porque muestra una verdad que también nos pasa a nosotros. Llega un punto donde ves quién eras y entiendes cuánto has cambiado, no desde el juicio, sino desde el reconocimiento, desde esa claridad madura que te dice, ya no soy eso. Y lo más interesante es cómo reacciona Buzz en ese encuentro. Él no se burla, no se siente superior, no desprecia, simplemente comprende que todos, en algún momento, vivimos dentro de una versión inflada de nosotros mismos, una versión que nos protege de miedos que no queremos enfrentar, y comprende que salir de esa ilusión no te hace mejor que nadie, solo te hace más consciente. El viaje al museo también revela algo clave. Buzz ya no actúa buscando una imagen, actúa desde el lazo emocional que ha construido. Ya no quiere salvar galaxias, quiere salvar a su amigo,
Ya no quiere ser el héroe perfecto. Quiere ser el amigo que no abandona. Ya no quiere cumplir una misión escrita en un manual. Quiere cumplir una misión escrita en el corazón. Cuando por fin encuentran a Woody y él explica que quiere quedarse en el museo, Buzz vive otro momento importante. Porque, por primera vez, se enfrenta a una decisión donde él no es el protagonista, ni el que decide, ni el que da órdenes. Es Woody, y Buzz no intenta convencerlo desde la lógica del deber. No le dice que la misión es otra. Lo escucha, lo respeta, y en esa escucha aparece la madurez más grande del personaje. Aceptar que incluso quienes amamos pueden tomar caminos que nos duelen, pero que no nos corresponde impedir. Ese Buzz que respira profundo, que acepta, que entiende, ese es el Buzz más humano de todos, porque entiende que querer no es controlar, que amar no es retener, que cuidar no siempre significa quedarse. Pero cuando Woody finalmente decide volver, Buzz demuestra por qué su evolución es tan poderosa. No lo recibe con orgullo, ni con un te lo dije. Lo recibe con alegría sincera, con ese tipo de alegría que nace cuando alguien vuelve no porque lo empujaste, sino porque lo eligió. En ese momento, Buzz deja atrás para siempre la imagen del héroe intergaláctico y se convierte en algo mucho más trascendente, un compañero de vida, un amigo que se queda incluso cuando la historia no lo pone en el centro. Cuando llegamos a Toy Story 3, Buzz Lightyear ya está completamente transformado. Ya no es el juguete que llegó creyéndose un guardián espacial. Ya no es el héroe confundido. Ya no es el amigo inseguro que lucha con su identidad. Ahora es estabilidad. Es presencia. Es ese tipo de personaje que, sin buscarlo, se convierte en el corazón silencioso del grupo. Y esa evolución se nota desde el inicio. Buzz ya no hace preguntas para comprobar quién es. No necesita reafirmación. No busca protagonismo. Solo observa, analiza, actúa. Y algo muy bonito es que su liderazgo no nace de la autoridad, sino de la confianza de los demás. Ellos lo siguen no porque lo exija, sino porque saben que Buzz piensa con claridad incluso cuando todo parece derrumbarse. En esta historia, lo vemos enfrentarse a situaciones que antes lo habrían desbordado. La incertidumbre, el miedo a perder a Andy, el temor a un futuro desconocido. Pero esta vez Buzz no responde desde la negación, sino desde la aceptación. Él entiende que el ciclo de la vida de un juguete tiene etapas, transiciones, despedidas, y aunque le duela, no se aferra. En lugar de eso, se enfoca en asegurar que todos estén bien, que todos encuentren un lugar, que todos estén acompañados. Una de las escenas más importantes ocurre cuando los juguetes llegan a la guardería Sonny Said. Mientras Woody se aferra a la idea de que Andy los necesita, Buzz decide mirar la realidad con objetividad. Mira los gestos de Andy, mira el cuarto vacío, mira el ritmo natural de las cosas. Él no actúa desde la ilusión, actúa desde el amor, pero un amor consciente, un amor maduro, un amor que no busca aferrarse a una etapa que ya terminó. Cuando lo separan en la guardería y descubren el caos del salón de bebés, Buzz no se paraliza, no se desespera, analiza, piensa, calcula. Muchos notan el peligro, pero Buzz es el que da el primer paso para proteger a todos. Y cuando conoce a Lotso, él es el único que duda, el único que no confía a ciegas, el único que percibe algo extraño. Ese detalle también forma parte de su evolución. Buzz aprendió a no guiarse solo por lo que parece, sino por lo que siente. Y aún así, hay un momento clave donde incluso Buzz comete un error. El famoso cambio de modo. Cuando entra en su versión de fábrica y olvida quién es, quiénes son sus amigos y cuál es su historia. Ese detalle, más allá del chiste, tiene un significado profundo, porque incluso las personas más evolucionadas pueden perderse por un instante. Incluso quienes están en su mejor etapa pueden desconectarse de sí mismos. Pero lo importante no es la caída, lo importante es el regreso. Cuando recupera su identidad, Buzz no se queja, no se culpa, no se esconde, simplemente vuelve a ser él. Y vuelve con más impulso, con más claridad, con más decisión. Y ahí es donde demuestra por qué su arco es uno de los más inspiradores de toda la saga. Porque en la famosa escena del incinerador, Buzz hace algo que resume toda su evolución. En ese momento, cuando ya no queda esperanza, cuando todo parece perdido, él toma la mano de Woody. Y con ese gesto silencioso le dice, estoy contigo, no como héroe, no como salvador, no como protagonista, estoy contigo como amigo, como hermano, como compañero, como alguien que entendió que el heroísmo más auténtico no está en rescatar galaxias, sino en acompañar a quienes amas incluso los momentos donde el miedo es más grande que la esperanza. Ese Buzz que respira hondo, que acepta el final, que mira a Woody con calma, ese es el Buzz que nació cuando la ilusión murió. Ese es el Buzz que dejó atrás el traje de guardián espacial para convertirse en un héroe real. Un héroe que no se define por lo que puede hacer, sino por lo que puede sentir. Y cuando finalmente sobreviven, Buzz no se proclama héroe, no presume, no marca su presencia, solo sigue, solo camina,
solo acompaña, porque ya entendió que el valor no está en el acto grandioso, sino en esa lealtad silenciosa que construyes día a día, y esa lealtad es la que lo acompaña hasta el final. Cuando Andy los entrega a Bonnie, Buzz observa a Andy despedirse de Woody. Mira cómo lo mira cómo lo describe, mira cómo lo entrega con amor, y entiende algo muy profundo: su propósito no se acabó, solo cambió de hogar. Cuando llegamos a Toy Story 4, vemos a un Buzz Lightyear distinto, no porque haya cambiado su esencia, sino porque está entrando a una etapa completamente nueva, y esa es la parte más humana de su evolución. Entender que incluso cuando ya encontraste tu lugar, la vida igual te va a empujar a nuevas preguntas, nuevos caminos y nuevas despedidas. En esta historia, Buzz enfrenta algo que nunca había enfrentado de verdad: la sensación de quedarse atrás. Woody empieza a sentir el llamado de algo más grande, algo que no tiene que ver con ser un juguete, ni con pertenecer a un niño, ni con quedarse en un cuarto lleno de amigos. Woody empieza a sentir una búsqueda interna, y Buzz, que siempre ha sido el pilar, lo nota primero que todos. Aquí pasa algo muy bonito. Buzz no lo detiene, no lo convence de quedarse, no lo manipula, no busca mantenerlo junto al grupo solo por miedo a perderlo. Buzz escucha, mira, entiende, acompaña. Él ve que Woody está atravesando un proceso interno que va más allá de ellos, y aunque le duela, no se interpone en su camino. Esa es la evolución más grande de todas: amar sin poseer, acompañar sin retener, estar sin exigir. En la aventura con Bonnie, Buzz sigue siendo el de siempre: firme, observador, valiente, protector. Pero ahora hay algo más, algo silencioso, algo que pesa, pero también libera. Buzz siente que Woody está tomando distancia emocional por primera vez en su vida, no porque no lo quiera, sino porque está empezando a descubrirse a sí mismo. Y Buzz entiende que ese proceso no es un abandono, es un despertar. A pesar de eso, él no deja de estar ahí. En cada momento en el que Woody se cuestiona, Buzz le ofrece claridad. Cuando Woody se paraliza, Buzz le ofrece dirección. Cuando Woody duda, Buzz le ofrece confianza. Y cuando Woody quiere volver al carrusel, Buzz lo respalda sin juzgarlo. Pero el momento más profundo llega cuando Woody decide marcharse con Bo Peep, cuando elige dar el salto a una vida distinta, cuando toma la decisión más difícil de toda su historia. Y Buzz lo mira, no con rabia, no con tristeza, no con resentimiento, lo mira con amor, con gratitud, con aceptación, porque Buzz entiende que ese es el cierre natural de un camino compartido. Entiende que crecer no siempre significa avanzar juntos. A veces crecer significa despedirte de la persona que más quieres, no porque te falló o porque tú fallaste, sino porque llegó su momento de seguir caminando por otro lado. Y aún así, en esa despedida, Buzz demuestra una vez más su esencia. No se quiebra, no se rompe, no se aferra, solo se inclina, toca su mano y lo deja ir. Y ese gesto, pequeño y silencioso, resume toda su evolución. Buzz pasó de ser un juguete que vivía dentro de una ilusión, a un héroe que entendió que el verdadero amor nunca intenta encerrar a nadie, solo acompaña el tiempo que le toca, y cuando llega al final, se queda con gratitud, porque Buzz no necesitó alas reales para aprender a volar, no necesitó un láser para ser valiente, no necesitó una misión intergaláctica para ser importante. Lo único que necesitó fue aceptar su verdad, aceptar su rol, aceptar su historia, aceptar que el heroísmo más grande es el que nace cuando miras a quienes amas y decides ser parte de su camino, incluso cuando ese camino ya no te incluye. Y creo que ahí está la verdadera enseñanza de su evolución. Buzz Lightyear no nos enseña cómo salvar galaxias, nos enseña algo muchísimo más difícil: cómo aceptar los cambios, cómo soltar sin romperte, cómo entender que los finales no siempre son pérdidas, a veces son transformaciones, y cómo descubrir que el propósito más grande que podemos tener no siempre está en el destino, sino en la forma en que acompañamos a otros mientras descubren el suyo. Porque al final, Buzz llegó a la vida de Woody como un juguete, pero se fue convertido en un héroe, no por lo que hizo, no por lo que aparentó, sino por lo que representó. Un amigo que estuvo ahí hasta el último momento, un compañero que supo cuándo guiar y cuándo dejar ir, y un recuerdo que seguirá vivo mientras alguien, en algún lugar, entienda que ser un héroe nunca fue cuestión de alas, sino de corazón. Si quisieras ver la evolución de Jesse y su búsqueda de identidad, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.